los temas a avanzar y en esta clase vamos a avanzar sobre complicaciones del oído medio. Complicaciones del oído medio. Las afecciones supuradas del oído medio nos pueden traer serias complicaciones. Complicaciones en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos las complicaciones otológicas. Son dos grupos de complicaciones exactamente, ¿sí? Las complicaciones otológicas y las complicaciones intracraneales. Otológicas que están en el mismo oído y las intracraneales ya pasa a una complicación de un órgano vecino. Para que la infección vaya a parar a los órganos vecinos, para que la infección vaya a parar al órgano vecino, como es la complicación intracraneal, ¿sí? Tenemos vías preformadas, tenemos 4 caminos. Uno, que sería vías preformadas congénitas, vías preformadas adquiridas y erosión de paredes óseas. Y finalmente la vía hemática, ¿no? Entonces son 4 caminos que sigue la infección para llegar a complicar a otro órgano vecino. En este caso sería la intracraneal, ¿no? Entonces hablamos de vías preformadas congénitas. ¿Qué quiere decir? Una vía preformada congénita es la ventana oval de la caja timpánica. Por la ventana oval puede pasar la infección al oído interno y de acá puede pasar a una complicación intracraneal. O de lo contrario, de la caja timpánica puede pasar por el antro mastoideo, puede pasar directamente a una complicación intracraneal, ¿no? Vías preformadas adquiridas. Cuando por una cirugía o por un accidente se abre un camino, ¿sí? Puede ser una fractura, una fisura, que abra un camino para que la infección pase por esta parte. A eso se llama vía preformada adquirida. En otro camino tenemos la erosión de paredes, erosión de paredes óseas. ¿Cómo más o menos, a qué se refiere esto? Erosión de paredes óseas. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de un tumor en oído, ¿verdad? Del colesteatoma. Y habíamos dicho que el colesteatoma es un tumor histopatológicamente benigno y maligno por su crecimiento. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento ilimitado que en ese crecimiento va erosionando paredes, abriendo paredes, ¿no? Entonces, a eso se refiere, es otra vía digamos, para que la infección de oído medio vaya a parar a otro órgano vecino. Y finalmente, la vía hemática, que es que la vía hemática, ustedes saben que la circulación mayor lleva gérmenes, la circulación mayor lleva sangre a todo, a todas las células del organismo, ¿sí?
Ya, entonces, la vía hemática, habíamos dicho que todo órgano, toda célula recibe circulación. A través de la vía hemática, la infección puede ir a parar a un órgano vecino. En este caso, puede ir a parar a la mastoides, puede ir a parar a una complicación intracraneal, o sea, a un órgano vecino, ¿no? Vamos a hacer una clasificación y vamos a ver dentro las complicaciones otológicas, qué patologías provocan, ¿sí? O a qué órganos, o a qué elementos anatómicos afectan. Entonces tenemos dentro de ese grupo de las otológicas, tenemos a las siguientes patologías. Tenemos a la mastoiditis, tenemos a la petrositis, tenemos a la parálisis facial y tenemos a la laberintitis, ¿sí? La mastoiditis, la petrositis, la parálisis facial y las laberintitis que estarían dentro del grupo de las complicaciones otológicas. Tenemos otro grupo que serían las complicaciones intracraneales. Otro grupo que serían las complicaciones intracraneales. Tenemos al absceso extradural, al absceso subdural, al absceso encefálico, a la tromboflebitis del seno sigmoideo, a la meningitis y la hidrocefalia otítica, que sería el grupo de las complicaciones intracraneales. Acá vamos a empezar con el grupo de las complicaciones otológicas y tenemos a la mastoiditis aguda. ¿Cuál es la definición de esta mastoiditis aguda? Hay una infección localizada en la apófisis mastoides. Una infección localizada en la apófisis mastoides. ¿Cuál es la etiología? Habíamos dicho, tiene etiología, puede ser, siempre yo les pongo el estreptococo. ¿Por qué? Porque el estreptococo es el agente, es el germen saprófito que convive con nosotros. Y siempre tenemos que pensar que el estreptococo es el que nos está provocando la infección. Puede ser, pero otro germen, puede ser el neumococo, el estáfilo, el hemófilus. Entonces, no siempre es el estreptococo, ¿verdad? Entonces, puede ser una infinidad de gérmenes y cualquiera de esos nos puede provocar la infección. La sintomatología? Hay fiebre, hay otodinia punzante, eso es lo característico, fiebre, otodinia punzante. Se habla de otodinia punzante sincrónica con el pulso. ¿Qué puede referir el paciente? Algunas veces el paciente es tan minucioso y nos orienta tan bien y nos dice, ¿sabe, doctora? Me duele el oído y es un dolor profundo, que así tipo punzante, un dolor fuerte. Y además hay como un latido dentro del oído, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que esa sintomatología que nos refiere el paciente, nosotros tenemos que transcribir a la terminología médica, ¿verdad? Si nos dice que el dolor es así, tipo que punza, entonces nosotros tenemos que transcribirlo a una otodinia punzante, sincrónica con el pulso, porque el paciente nos está refiriendo que hay como una especie de latido ahí dentro. Entonces, nosotros tenemos que acomodar esta sintomatología. El dolor es espontáneo, es un dolor retromastoideo, casi siempre refiere el dolor, e incluso el paciente nos indica que el dolor es en esta parte, detrás de la oreja, y ya tenemos una suma de síntomas que el paciente nos está refiriendo. El examen semiológico. Hacemos una otoscopía, pero lo que nos llama la atención, ¿por qué yo les puse este esquemita? ¿Verdad? Si ustedes se fijan bien, ¿no? Y son detallistas, observadores, van a ver que el pabellón auricular
no es igual de ambos lados, ¿verdad? No está en la misma posición. Entonces vemos que el pabellón auricular de este lado está más alejado, en cambio este lado está más cerca, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Si nosotros hemos leído en la teoría de que hay un signo importante que muestra esta patología, y cuál es el desprendimiento del pabellón auricular, ¿sí? El desprendimiento, o sea, este pabellón auricular se está desprendiendo de esta parte que es la parte mastoidea, ¿no? No tiene una implantación normal, está alejado. Entonces, a eso se refiere que hay un desprendimiento del pabellón auricular. Además, hay borramiento del surco, el surco retroauricular que hemos hablado en anatomía y les dije, ¿verdad? Esto, acuérdense bien porque esto vamos a mencionar en una patología. Y esa patología es la mastoiditis, donde hay borramiento de este surco retroauricular por desprendimiento, por alejamiento del pabellón auricular, ¿no? Entonces, eh, y otoscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Con el otoscopio vamos a ver tumefacción timpánica, o sea, esa membrana timpánica ya no tiene el color blanco nacarado, sino más bien es una membrana timpánica bastante inflamada, que, podemos o no ver perforación en esta membrana timpánica. No siempre la membrana timpánica va a estar perforada, ¿no? Puede o no puede haber. Descenso de la pared postero superior del conducto auditivo externo. O sea, el conducto auditivo externo lo vamos a ver estrecho. Chicos, van a disculpar. Entonces hay tumefacción que puede o no, la membrana puede o no estar perforada. Hay descenso de la pared postero superior del conducto auditivo externo. El conducto se ve un poco estrechado por ese descenso de esta pared, que algunas veces no nos impide ver exactamente cómo está la membrana timpánica. Y lo más importante, lo que les había dicho, el borramiento que es un signo que si nosotros vemos a simple vista al paciente, vamos a ver que el pabellón auricular está alejado en su posición, ¿verdad? Entonces, está desprendido. Eso es lo que mucha literatura también habla de desprendimiento del pabellón auricular, borramiento del surco retroauricular. Entonces, ese signo es bastante importante que nos va a orientar al diagnóstico de mastoiditis. ¿Cómo vamos a diagnosticar? A través de la signosintomatología, ¿no? La signosintomatología. Y dentro de la semiología, del examen semiológico está la otoscopía. Eso vamos a ver con el otoscopio, dijimos, ¿verdad? Y otro, tenemos que llegar al diagnóstico también a través de un examen complementario, que sería el radiológico, ¿no? Acá pedimos las radiografías, si se acuerdan, en la anterior clase habíamos hablado de las radiografías de Schuller y de José, y habíamos dicho que en la radiografía de Schuller, y yo sé que es una radiografía comparativa, entonces ahí vamos a ver cómo está el antromastoideo, cómo están los huesecillos, el antromastoideo y las celdillas mastoideas.
Entonces, eso nos va a mostrar la destrucción de estos elementos anatómicos. El tratamiento. El tratamiento de inicio es medicamentoso, ¿sí? Hablamos, si hemos mencionado, si es que se tratase de una infección por estreptococo, obviamente el estreptococo ya sabemos por farmacología que el estreptococo es sensible a las penicilinas, ¿verdad? Entonces nosotros utilizaremos penicilinas. Como este paciente no se va a hacer en este paciente un tratamiento ambulatorio, sino más bien un tratamiento intrahospitalario, entonces se va a internar el paciente. Este paciente que ha tenido fiebre, malestar en general, con seguridad no se ha alimentado bien, no se ha hidratado, debe estar deshidratado, necesariamente necesita líquidos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer el tratamiento, hacer una vía, luego corregir, ¿verdad? Hidratar a este paciente. Y aprovechamos esas soluciones para hacer el tratamiento en base a antibióticos, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado en otras patologías que podemos utilizar la penicilina sódica, ¿sí? La penicilina sódica de 2 millones de unidades internacionales cada 4 horas. Este paciente, ya habíamos dicho, no solamente es este desprendimiento, ¿verdad? Tiene otro, no solamente la infección, sino que tiene otras sintomatologías como dolor, tiene otro que es la inflamación y la hipertermia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar un medicamento que nos dé estos tres, que nos calme estos tres síntomas, bajar la fiebre, desinflamar y calmar el dolor. Entonces, nosotros elegimos. Entonces, hablamos de un AINE, por ejemplo, nos va a dar un efecto es un antitérmico, nos va a dar un efecto antiinflamatorio y o para la fiebre, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos que tiene estas tres acciones, podemos utilizar el diclofenaco sódico, podemos utilizar el ketoprofeno, que es de la familia de los ibuprofenos, podemos utilizar eso en ampollas y colocar a las soluciones y va a entrar a goteo, ¿no? Entonces, poco a poco el paciente va a ir mejorando. Y lo que les había dicho, es importante también aclarar, reiterarles, de que el diclofenaco sódico se puede utilizar. Siempre tenemos que ver en qué pacientes utilizar. A un paciente hipertenso no le van a meter un diclofenaco sódico, ¿verdad? Porque es hipertenso. Y el diclofenaco sódico está en base a sodio, sal. Y el hipertenso siempre tiene que recibir dieta hiposódica, entonces no lo vamos a meter eso. Buscaremos otra alternativa, que en este caso serían los ketoprofenos. ¿Sí? Entonces pondremos eso. 2 ampollas de ketoprofeno o 2 ampollas de diclofenaco sódico, ¿sí? Pero en esto del diclofenaco sódico, si es que el paciente podría utilizar el diclofenaco sódico, tenemos que aclarar que el diclofenaco sódico, cualquier diclofenaco sódico, nos provoca una flebitis, inflamación a nivel de la vena por donde está entrando la vía. Entonces, no nos conviene utilizar. Hay un diclofenaco sódico que tiene un polímero, ¿sí? Eso es el clofenac de Bagó. Entonces, esto sí podemos utilizarlo a goteo. El clofenac que tiene un polímero, podemos utilizar a goteo. O de lo contrario, podemos utilizar el ketoprofeno, que esto sí no tiene ningún efecto colateral en las paredes del vaso por el que está entrando la vía, ¿no? En cuanto a antibióticos, podemos utilizar penicilinas, ¿sí? Pero si el paciente es alérgico a las penicilinas, entonces buscaremos otra opción. Y la otra opción estaría dentro de las cefalosporinas. Y dentro de las cefalosporinas podemos utilizar la cefotaxima.
¿sí? O la ceftriaxona. La cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas. Si es la cefotaxima, 1 gramo cada 12 horas, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar. El tratamiento tiene que ser durante 3 días. No los mantenemos más días porque en internación, en hospital, porque corremos el riesgo de que este paciente haga una infección intrahospitalaria. Por lo tanto, debemos darles de alta a los 3 días. Hay mejoría y darles de alta, ¿no? Y que continúen con el tratamiento ambulatorio. Si es que ha recibido penicilinas, entonces daremos la amoxicilina. Si es que ha recibido cefalosporinas, daremos el cefixime, ¿no? Hasta completar los 10 días de tratamiento. Obviamente, este paciente tiene que estar en controles, ¿no? Pero controles por consulta externa. Y el tratamiento definitivo es lo quirúrgico, ¿no? Tenemos que vaciar toda eh, esos huecos, ¿no? Les dije, es un hueco el antromastoideo. Las celdillas mastoideas son huecos pequeños, donde habitualmente hay aire, pero cuando hay infección, este hueco se llena de pus. Entonces tenemos que hacer un vaciamiento. A esto se llama mastoidectomía, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico consistiría en una mastoidectomía o vaciamiento de celdas, ¿sí? Radical, se dice todo, absolutamente todo. Ahora, puede pasar de que no siempre se hace el tratamiento quirúrgico, la mastoidectomía, no siempre. Puede ser que con el tratamiento en base a antibióticos la infección ceda completamente, ¿sí? Y ya no haya, porque era moco infectado, el moco se ha vaciado a la caja, de la caja si ha habido perforación de la membrana timpánica, por ahí salió toda la secreción y ha quedado la caja vacía. Entonces, no hay necesidad de hacer un vaciamiento, no hay necesidad. Pero en el caso de que otra vez recidiva, otra vez, ahí sí hay necesidad de hacer un vaciamiento, una mastoidectomía radical, total. Tenemos otra patología que es la petrositis. La petrositis es una infección de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Cuál es la vía, el camino que sigue la infección? Es el oído medio y la mastoides, ¿no? Entonces, si hay infección en el oído medio, rápidamente sube a la porción petrosa del hueso temporal. La infección está en mastoides, en el antromastoideo, la infección sube rápidamente al hueso temporal. O a la porción petrosa del hueso temporal. ¿Cuál es la etiología? ¿Qué agente causa esta infección? También tenemos que pensar siempre que puede ser el estreptococo, puede ser el neumolemófilus, puede ser cualquier otro germen. ¿Cuál es la sintomatología? Hay diferencia. Ustedes se van a dar cuenta que se agregan otros síntomas más, ¿no? Entonces, hay dolores temporales, ¿sí? Cosa que no había en la mastoiditis. Hay dolor retroorbitario, cosa que no había en la mastoiditis. Fiebre, sí, en todo proceso infeccioso. Mal estado general también. Otorrea también. Pero hay síntomas que no había en la mastoiditis y que ahora en esta petrositis sí lo vamos a ver. Y un síntoma nos va a orientar a que se puede tratar de una petrositis. Por ejemplo, el dolor retroorbitario. ¿Qué nos va a referir el paciente? Me duele, nos va a indicar que el dolor es en la región temporal. Nos va a indicar de que el dolor es hay un dolor retroorbitario, como nosotros no le vamos a preguntar, ¿no tiene un dolor retroorbitario, señora? No, no vamos a preguntar así. El paciente nos va a decir, ¿sabe, doctora? Me duele en el fondo del ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay un dolor retroorbitario. Ya con esto podemos nosotros orientarnos y decir, me parece que es una petrositis. Eso es lo que nosotros hacemos, los otorrinos. Pero ustedes como médicos generales
probablemente no lleguen a eso, ¿verdad? Pero estas patologías que nosotros les estamos dando para que ustedes sepan de que hay serias complicaciones si nosotros dejamos pasar, no diagnosticamos a tiempo y no hacemos un tratamiento oportuno. Y si no podemos, no nos sentimos capaces de hacer el tratamiento de una otitis media, aguda o crónica, es mejor derivarlo al especialista. Entonces, todas estas patologías que les estamos dando no es con el afán de que ustedes hagan los tratamientos en estas patologías, no, simplemente es para que ustedes conozcan que las complicaciones son serias y van a ver cómo nos hace, la verdad es para tener miedo, porque de estas complicaciones el paciente hasta se nos puede ir, se puede fallecer, hace una sepsis y listo. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Por eso es que les estamos dando. El propósito de darles esto no es para que ustedes hagan ya el tratamiento, ¿no? Como el del anterior grupo me pregunta, doctora, ¿y cómo podemos hacer el tratamiento de una meningitis? Ustedes no lo van a hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque no les corresponde. Como médicos generales está bien que sepan que hay estas patologías para su transferencia, ¿me entiende? Porque en la transferencia sí o sí tienen que poner pues el diagnóstico. Entonces, ustedes para que pongan eso, por decir, mastoiditis, listo. Si en este caso de petrocitis, ustedes no se acuerdan qué más será, qué más, no simplemente es frágil, no siempre nos vamos a acordar, ¿no? Pero es siempre bueno aprender. Entonces, ponen, ya no lo pongan petrocitis, pónganlo mastoiditis y listo, referencia a otorrino, ya está. Por lo menos ustedes han salvado, ¿no? Con eso de que han dicho, sí, hay una otorrea permanente, hay dolores, capaz se está complicando una mastoiditis, ¿sí? Y como la petrocitis está en el hueso temporal, entonces no se están equivocando mucho, ¿me entienden? Está en el diagnóstico correcto, pero no es para que ustedes lo hagan el tratamiento, ya lo internen al paciente. Esto es una petrocitis, yo tengo que hacer, no van a hacer eso, simplemente es una forma de que ustedes sepan que las otitis medias, agudas o crónicas, que no lo diagnosticamos a tiempo y no hacemos el tratamiento, entonces se nos puede complicar y estas complicaciones son serias. Entonces, nada más es para eso, chicos, ¿sí? Entonces, cuando la infección llega, dice, llega a la dura madre. Imagínense cómo esa infección que ha estado en caja timpánica, así de fácil, está avanzando, está yendo, está entrando a otros órganos. Compromete al nervio motor ocular externo, ¿no? Miren cómo ya está entrando a otro órgano. Por eso es ese dolor retroorbitario. Al ganglio del trigémino, apareciendo el síndrome de Gradenigo. Entonces nosotros, todo esto, nosotros vamos a llegar al diagnóstico y obviamente todo esto va a ser con ayuda de exámenes complementarios, no simplemente es con la sintomatología, no, con ayuda de exámenes complementarios. Entonces vamos a llegar al diagnóstico definitivo. ¿Y cuáles son esos exámenes complementarios? ¿De qué forma vamos a llegar? Uno, siempre es importante la semiología, ¿sí? Eso tenemos que meternos a la cabeza de que tenemos que aprender bien lo que es semiología, aprender bien porque es el Padre nuestro, es como nuestro nombre. Nosotros no tenemos que olvidarnos de la semiología, esa cronología que es de interrogatorio que tenemos que hacer, no tenemos que olvidarnos. Esa semiología general que ustedes han aprendido el año pasado, no tienen que olvidarse. Toda su vida es un instrumento de trabajo. Toda su vida tienen que saber ese orden de preguntas que se debe hacer al paciente, ¿no? Entonces, esa semiología nos va a llevar al diagnóstico. Toda la sintomatología que el paciente nos refiera, la signología que nosotros podamos ver, nos va a llevar al diagnóstico. Y tenemos como exámenes complementarios
la radiografía, la tomografía, la resonancia, ¿verdad? En este caso de la petrocitis, lo mejor siempre es pedir una tomografía. Podemos hacer radiológico en caso de que no accedamos a un tomógrafo, pero sí, lo mejor es una tomografía. Nosotros vamos a pedir una tomografía, ¿verdad? Si el paciente también puede, porque no siempre el paciente puede hacer esos gastos. Entonces, tenemos que ver cuál es accesible. Si no se puede acceder a la tomografía, entonces hagamos radiografía. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es medicamentoso, antibioterapia. Dentro de esto puede ir las penicilinas, ampicilina, cloranfenicol, cetregon. Cualquier antibiótico, dependiendo con qué paciente estamos. Y acá me olvidé el diagnóstico, por ejemplo, ya estaría el laboratorial. El laboratorial que consiste en un cultivo antibiograma de la secreción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ese cultivito, mandar al laboratorio, ¿no? Y cuando ya de unos 3 días nos llega el resultado del laboratorio del cultivo, entonces nosotros podemos cambiar, rotar de antibiótico. O capaz estamos con el antibiótico correcto, entonces no hay necesidad de rotar, ¿verdad? Entonces, es importante eso, no nos olvidemos un cultivo antibiograma de la secreción óptica, si es que hay secreción. Y lo quirúrgico, mastoidectomía radical. Entonces, lo que hace un momento en mastoiditis hemos hablado de una mastoidectomía total o radical, tenemos que sacar todo, alegrar la mucosa infectada, sacar si hay pus en el antro mastoideo, en las celdillas mastoideas, hacer una limpieza general. A eso se refiere la mastoidectomía radical. Otra patología, otra complicación es la laberintitis. ¿Cuál es la vía de infección o la definición? Es un proceso inflamatorio de estructuras membranosas del oído interno, del laberinto. El laberinto está en oído interno. ¿Cuál es la etiología? Es bacteriana. Cualquier germen de esos que hemos mencionado hace un momento. ¿Cuál es la vía de infección? ¿Qué caminos sigue la infección para llegar al laberinto? Una timpanógena, que la membrana timpánica esté perforada, que haya infección a ese nivel. Hematógena, lo que les había dicho, ¿no? La circulación mayor lleva los gérmenes y va sembrando en cualquier órgano. Y finalmente la meningógena, o sea, primero tiene que haber una infección en meninges y luego esto llegar hasta laberinto. ¿Cuáles son las formas clínicas? O sea, ¿cómo empieza esta laberintitis? Primero, hace una laberintitis serosa, ¿no? Entonces hay bastante secreción, exudado. Luego este exudado se convierte en pus, de ahí que viene el término de supurado, y luego puede llegar a una necrosis, a una muerte celular, ¿no? Entonces son estas 3 etapas por las que pasa una laberintitis. ¿Cuál es la sintomatología? Vértigo violento, náuseas, vómitos y pérdida auditiva profunda. Si es que ha llegado a una necrosis, entonces hay muerte celular. Por lo tanto, sí hay pérdida auditiva profunda. Acúgenos intensos, esos sonidos que nosotros de los que hemos hablado, ¿verdad? Los tinitos, los zumbidos son intensos en este tipo de pacientes y que lo enloquecen al paciente, ¿no? Entonces es insoportable para el paciente. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Por la anamnesis, ¿sí? El cuadro clínico, la otoscopía y puede ser como examen complementario una radiografía o una tomografía. Y el tratamiento es medicamentoso. Tenemos que utilizar antibióticos, ¿sí? Tenemos que utilizar, depende con qué tipo de paciente estamos. Un paciente que puede utilizar, el que podemos utilizar penicilinas o tiene alergia y tenemos que ir a otro antibiótico. Sintomático, tenemos que
utilizar analgésicos, antiinflamatorios, tenemos que utilizar. Hay fiebre, entonces tenemos que utilizar medicamentos que tengan estas acciones. Y finalmente lo quirúrgico. ¿Cuándo se habla de quirúrgico? Cuando ese paciente está con unos acúfenos intensos y vértigos que no pasan con el tratamiento. Entonces se habla de una laberintectomía, o sea, destrucción del laberinto. Si es que no ha destruido todavía, porque si la misma evolución de la enfermedad, hemos visto, pasa a una necrosis. Entonces ya se ha destruido todo. En ese caso ya no hay esos síntomas intensos como son los acúfenos, los vértigos, porque ya se ha destruido el laberinto. Pero en caso de que no se haya destruido y esos síntomas son tan fuertes, entonces nosotros tenemos que ir a destruir ese laberinto. A eso se llama laberintectomía. Pasamos, hay otra patología que es la parálisis facial, que no lo vamos a hacer porque esa patología lo van a ver ustedes en neurología. Todo paciente y ustedes como médicos generales cuando vayan a trabajar va a llegar por ahí una parálisis facial periférica, una parálisis facial central, que eso también habrán hecho en semiología, ¿verdad? Cuáles son los signos de una parálisis facial periférica y cuáles son los signos de una parálisis central. Entonces, les va a llegar un paciente así y ustedes habitualmente, todo médico general, manda al neurólogo, porque es una patología que corresponde a neurología. Entonces, el neurólogo va a ver, lo va a revisar al paciente y va a descartar de que se trata de un problema neurológico. Entonces, probablemente va a encontrar algún síntoma otológico, entonces nos transferirá a otorrino, ¿verdad? Entonces, por eso es que no les doy sobre parálisis facial. Y nos pasaremos directamente a ese grupo de complicaciones intracraneales. En este caso, ustedes van a ver cómo la complicación va a ir de adentro, de fuera a adentro, hasta la masa encefálica. Entonces tenemos el absceso extradural. Tomen en cuenta esto, absceso extradural. Ya estamos hablando de absceso. Por eso es que las complicaciones de las otitis medias son tan peligrosas que pueden llegar a complicaciones tremendas, tremendas y comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces hablamos de absceso extradural. ¿Cuál es la definición? Es la colección purulenta entre la dura madre y el hueso petroso. ¿Cuál es la etiopatogenia? Es una propagación directa de la infección a través del hueso. Sí, es que hay habitualmente este tipo de infecciones crónicas. Siempre provoca una afección a nivel de hueso. Puede provocar una fisura, algún daño a nivel de hueso y a través, se habla también de una osteomielitis, ¿verdad? Que una infección esté por mucho tiempo siempre va a afectar al hueso. Por lo tanto, puede haber una fisura y a través de esta fisura entrar hasta la dura madre y provocar una infección. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Hay cefalea, hay hipertermia, hay otorrea, ¿sí? Pero estos síntomas no nos va a llevar directamente a decir esto es un absceso, no. Tenemos que hacer exámenes complementarios. ¿Y cuál es ese examen complementario? Es una tomografía. La tomografía sí nos va a mostrar exactamente el absceso, si es que hay un absceso, ¿no? Y tratamiento, siempre es quirúrgico. Ustedes saben, absceso drenado, absceso curado. Obviamente, este tratamiento quirúrgico va a ir acompañado de un tratamiento en base a antibióticos, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene que estar internado, el paciente tiene que estar, digamos, bien controlado en cuanto a tratamiento con antibióticos, en cuanto a hidratación, todo bien controlado. No tiene que, o sea, tiene que hacerse un protocolo de un paciente internado, ¿no? Entonces, esto lo va a hacer el neurocirujano, ¿no?
nosotros ya no lo tocamos, ya no entramos a estas complicaciones intracraneales para nada, porque no somos neurólogos, entonces lo pasamos. En caso de que haya una base, una enfermedad de base y sea oído, entonces sí, pero primero tiene que salir de este proceso, ¿no? De esta complicación que es un absceso. Entonces primero tiene que salir de eso y luego el neurólogo lo transferirá a otorrino para que nosotros entremos a hacer el tratamiento de la enfermedad de base, que en este caso será la otitis media crónica, donde hay infección en el antro, hay en las cendillas, entonces hay que hacer un vaciamiento o una mastoidectomía radical. Tenemos el absceso subdural, que es la colección purulenta entre la dura madre y la aracnoides, ¿no? Colección purulenta entre la dura madre y la aracnoides. ¿Cuál es la etiología? Cualquier germen. Puede ser el estrepto, el estáfilo, el hemófilus, cualquier germen. ¿Cuál es la sintomatología? Cefalea, ya hay cefalea bastante intensa, intranquilidad, puede pasar a la somnolencia y así rápidamente al coma. Y lo que nos va a llevar a, digamos, orientarnos más que todo al neurocirujano, ¿no? Porque va a llegar y signos cerebelosos. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Se sospecha de todo paciente enfermedad de base, ¿dónde está el foco infeccioso? Entonces, ahí se investigará y dirán, no, el foco infeccioso está en oído, por lo tanto hay que pasarlo a otorrino. Entonces, nos los pasan a nosotros y con todos los antecedentes entraremos ya a hacer el tratamiento quirúrgico, que sería el vaciamiento, el tratamiento de la enfermedad de base, ¿sí? Del foco infeccioso. Entonces, entraremos a hacer, ¿sí? Entraremos a hacer la mastoidectomía, una limpieza, un legrado del antro, de las cendillas mastoideas, todo, y estaríamos dejando libre, ¿sí? Libre de foco infeccioso. Tenemos la meningitis, que es otra patología, es otra complicación intracraneal. ¿Qué es la meningitis? Es la infección de las leptomeninges, que también en semiología yo me acuerdo que llevé, entonces seguramente ustedes también han hecho esta patología el año pasado. Etiología, el neumo, el meningo, ¿sí? Neumococo, meningococo u otro germen. No es siempre estos gérmenes. Incluso una meningitis puede ser virósica, tuberculosa, ¿verdad? Entonces hay una infinidad de gérmenes que pueden provocar una meningitis. ¿Cuál es la sintomatología? Se presentan 3 periodos en esta patología. Un periodo de inicio, donde hay cefalea, cefalea intensa, hay intranquilidad, hay fiebre, hay taquicardia, hay algias musculares. Pero estos síntomas son comunes a otras patologías. Cefalea intensa puede haber en otra patología. Intranquilidad, fiebre, mal estado general puede haber en otra patología. Taquicardia, desde que hay fiebre ya hay taquicardia. Algias musculares, dolores de las articulaciones, artralgias, mialgias, hay en otros factores. En este periodo de inicio va a ser un poco difícil explicar y decir, esto es una meningitis, imposible, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer un seguimiento a este paciente hasta que llegue al periodo de estado. En este periodo sí ya vamos a poder nosotros diagnosticar, porque ya la sintomatología va a cambiar, se van a agregar ya otros síntomas y signos, ¿no? Entonces, y es el periodo de estado que nos vamos a mostrar una signología, pero florida, ¿no? Esa es la terminología que nos explicaban nuestros docentes, ¿no? Una signología florida, donde sí nosotros nos vamos a dar cuenta de que se puede tratar de una meningitis. Entonces se habla de cefalea más intensa,
¿ya? Pero eso nos va a llevar a esto. Tiene dolor de cabeza, sí, es fuerte, ya, entonces meningitis. No. A esto se va a agregar otros signos, como ser la rigidez de nuca, ¿sí? Eso es un signo patognomónico de una meningitis. O sea, no va a haber en otro. Este signo no va a haber en otra patología. Es un signo patognomónico, la rigidez de nuca. Y seguramente en semiología les han enseñado la maniobra para saber si esta parte, si existe o no este signo, la rigidez de nuca. ¿Sí? Eso ya es un signo patognomónico. Posición en gatillo de fusil, o sea, la posición del paciente en gatillo de fusil. Eso también nos han enseñado en semiología. Fotofobia, miedo a la luz. Ya se agrega un síntoma más que nos va a referir el paciente, fotofobia. Vómitos en escopetazo, nosotros hablamos, ¿no? Eso, así hemos aprendido, vómitos en escopetazo y delirio, ¿no? Entonces ya es un signo, digamos, orientado. No,
Y por favor esperar a la docente. Tuvo problemas con su internet y está intentando reconectarse de nuevo. Bueno, a modo de aclaración, señores estudiantes, si se hace un registro de los que están ingresando, hay algunas personas que están colocando el nombre de sus compañeros. ¿Ya? Por si acaso, la lista que se guarda al final es ya sea el primero o el último nombre, cuide que estén borrando su nombre de la lista para hacer favor a Debe sus ver compañeros. para ocultar participantes. Se les digo claramente a aquellos que no puedan acceder, se les va a enviar de aquí entre hoy y mañana los videos de la clase. Por favor, no quisiera que la doctora esté anulando alguna lista porque les va a llegar y están enviándose con sus nombres, pero están enviando 2 o 3 nombres.
Hola. Doctorita, puede continuar. Sí, sí, ingeniero, un minutito. Bueno, jóvenes, van a disculpar, no sé qué pasa en esta zona desde ayer que estamos con el internet un poco mal, ¿no? Entonces nos corta, van a disculpar. Vamos a continuar con meningitis. Habíamos dicho los síntomas y signos anteriormente descritos por la punción lumbar. Entonces continuamos con tratamiento que es fundamentalmente médico, enfriar el cuadro meningio en un tratamiento, medicamentos en base a antibióticos, y finalmente el quirúrgico sería sobre la afección óptica causal, o sea, la enfermedad de base. Si es una otitis media, sea aguda o crónica, la que nos ha dado esta complicación, entonces tenemos que ir a hacer un vaciamiento de la mastoides. Tenemos otra patología que ya entrando a la tromboflebitis, es otra patología intracraneana, complicación intracraneal, y es la tromboflebitis del seno sigmoideo. ¿Cuál es la definición? Es una infección que se propaga directamente de las otitis medias crónicas a seno sigmoideo. La etiología puede ser cualquier germen, puede ser el estrepto, el estáfilo, cualquier germen, ¿no? La sintomatología, hay cefalea y febrículas. Estos síntomas son comunes, no nos va a llevar directamente al diagnóstico. La septicemia, acá hay un signo importante, es el edema de papila y el aumento de presión de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo vamos a diagnosticar esta patología? Se realiza por signos y síntomas antes mencionados, o sea, de los síntomas que hemos hablado. Pero acá lo más importante va a ser la punción lumbar y la arteriografía. Eso es lo más importante que nos va a llevar a diagnóstico ya definitivo. Y el tratamiento es quirúrgico. Después hay que hacer un tratamiento de la enfermedad de base, la amplia mastoidectomía, y obviamente tiene que ir acompañado de una antibioterapia, dependiendo siempre del paciente, uso de penicilinas, cefalosporinas o qué antibiótico podemos utilizar
dependiendo frente a qué paciente está. Tenemos otro que es el absceso encefálico, que es otra complicación, otra patología como resultado de la complicación de una otitis media aguda o crónica. ¿Cuál es la definición? El absceso encefálico es la colección purulenta dentro de la masa encefálica. Miren cómo ha ido complicándose, ¿no? De afuera hacia adentro. Ya estamos en la masa encefálica. Entonces, ¿cuál es la etiología? Es el estreptococo, el neumococo y el estáfilo, ¿no? Y otros gérmenes más, no siempre estos tres únicamente. ¿Cuál es la sintomatología? Hay fiebre alta, como en todo proceso infeccioso, hay cefaleas, pero acá ya se agrega otros síntomas, las convulsiones focales, compromiso de pares craneales y finalmente coma, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico tendremos que hacer una punción lumbar, el fondo de ojo es importante, la angiografía y la tomografía para ver en qué parte está el absceso. Y el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? En todo absceso, absceso drenado, absceso curado. Esto lo tiene que hacer obviamente neurocirugía. Y la enfermedad de base, el foco infeccioso, lo tenemos que tratar nosotros. Entonces el neurocirujano dirá, ¿dónde está el foco infeccioso? Está en oído, porque hay antecedentes de una infección en oído. Por lo tanto, hay que transferirlo a otorrino para que otorrino haga el tratamiento correspondiente. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Revisamos al paciente, sí, evidentemente el foco infeccioso está en oído. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una mastoidectomía, vaciamiento, limpiar, alegrar toda ese antro, las celdillas, el oído medio, cosa que dejar limpio de toda infección, ¿no? Entonces, ese sería el tratamiento definitivo para evitar estas complicaciones. Tenemos otra patología que es la complicación también de las otitis medias, la hidrocefalia otítica. Acá les hice un esquemita donde se visualiza primero, ¿qué nos va a llamar la atención en este paciente? Es la salida de líquido del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, eso nos va a llamar la atención. Nosotros vamos a buscar, ¿sí? En nuestro disco duro, vamos a decir, qué patología nos traía esta salida de líquido del oído. Entonces, vamos a tomar en cuenta y nos tenemos que acordar nomás de la hidrocefalia otítica. ¿Cuál es la definición? Es por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, acompañado de síntomas y signos de hipertensión endocraneal, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología que nos va a presentar esta hidrocefalia otítica? Cefaleas, ¿sí? Por la hipertensión endocraneal. Intensa diplopía, visión doble, parálisis del motor ocular externo, náuseas y vómitos. Pero lo más importante, aquí el signo más importante que nos va a llamar la atención es esto, la salida de líquido del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, esta salida no se presenta en cualquier otra patología, es un signo patognomónico, ¿sí? De la hidrocefalia otítica. Ahora, las causas obviamente son diferentes. Entonces, es un signo importante la salida de líquido. Para el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta los antecedentes, ¿no? Entonces, acá vemos antecedentes otíticos. ¿Cuáles serían los antecedentes otíticos? Sería una infección que hace tiempo atrás, semanas, meses atrás, hubo una infección de oído donde había supuración, ¿no? Un antecedente otítico. Y otro sería un antecedente quirúrgico, que el paciente nos refiera que tuvo una cirugía, ¿no? Una cirugía, me operaron del oído y a los pocos días empezó a salir este líquido del oído. Entonces tenemos dos cosas a cuales tenemos que apuntar. Un antecedente otítico, que sería una otitis media crónica, ¿no? Esa sería la causa
para esta patología. Y un antecedente quirúrgico, de que hubo una cirugía, por ahí una timpanoplastía, ¿no? Esta pedectomía. Entonces, estas cirugías provocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo una fístula y a través de esta fístula hay salida de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos esos dos antecedentes importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento no es quirúrgico. Sí, si hay salida de líquido cefalorraquídeo es porque hay una fístula, ¿sí? Se ha provocado un camino para que salga este líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cerrar esta fístula. Pero el cerrar la fístula no quiere decir entrar, buscar este camino, esta fístula y cerrarlo. No, sino de qué forma se puede cerrar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Sería la función lumbar seriada. O sea, hay que hacer funciones lumbares por ahí cada día o por ahí día por medio. Entonces, evitar que haya una hipertensión endocraneal por la mayor producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, se hace funciones lumbares, se saca de a poco se saca el líquido cefalorraquídeo, pero acá lo importante también que el paciente tiene que estar en reposo absoluto, no tiene que movilizarse para nada. Entonces, a eso se llama reposo absoluto. Entonces, se hace funciones lumbares seriadas y poco a poco se va estabilizando lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo. Se va estabilizando y como ya no hay salida por esta fístula, entonces la fístula se va cerrando poco a poco. Entonces, sin necesidad de entrar, buscar dónde está la fístula y cerrarlo, sin necesidad. Simplemente el tratamiento es reposo absoluto y las funciones lumbares seriadas que nos van a disminuir la hipertensión endocraneal y por lo tanto la presión del líquido cefalorraquídeo se va a estabilizar y se cierra la fístula, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento definitivo de una hidrocefalia otítica. Por ahí una preguntita de examen, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la hidrocefalia otítica? Entonces, ustedes lo que tienen que contestar simplemente es funciones lumbares seriadas, nada más, no es quirúrgico, porque me ponen, en base a antibióticos, se utilizan antibióticos, es quirúrgico, ¿no? No es quirúrgico. Reposo absoluto y funciones lumbares seriadas, nada más. Bueno, jóvenes, vamos a quedar en esta patología, que sería la complicación, la última patología como complicación de las otitis medias, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, pueden encender sus micrófonos y hacer las preguntas. Pueden encender sus micrófonos y preguntar, chicos, alguna duda. Hola. Chicos, por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta, aclaremos alguna duda. Con esto del corte del internet, yo creo que sí, algunas cositas que no han escuchado por ahí. Bueno, todo está claro, todo han entendido. Bueno, si no hay preguntas, entonces estaríamos pasando el día miércoles. Vamos a terminar lo que son las patologías de oído y luego entramos a nariz.